¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien el audio? Muy bien, ¿se oye fuerte? No puedo gritar mucho. Muy bien. Bien, pues vamos a dar comienzo entonces al tema de hoy. En realidad les tengo una sorpresita preparada. Son dos temas los que voy a dar hoy. Porque en realidad el primer tema, eh, más que un tema, David está a 100 la configuración del volumen. Así que al 100 lo he puesto. Lo que pasa es que no puedo gritar mucho si no van a pensar que estoy loco aquí. No se preocupe. Bien, entonces damos inicio. Lo primero que... El tema que hemos titulado en realidad no es el tema. El título que hemos dado al tema de hoy es más bien una respuesta a unos comentarios que han surgido por aquí, ¿no? Y después voy a dar el tema principal, ¿no? Esto digamos que es una especie de explicación, ¿no? Que me gustaría hacer. Bien, entonces, como os digo, hoy traigo un tema un poco especial y más bien dirigido a nuestros hermanos en las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Por qué? Porque me han llegado comentarios de hermanos que se quejan de mi forma de enseñar, ¿no? Porque uso títulos como Dios, Jesús o Señor, ¿no? En lugar de títulos hebreos como Elohim, Yeshua, Yahweh, por ejemplo, ¿no? Bien, quiero empezar diciendo que respeto mucho a estos hermanos, ¿no? Y a todos los hermanos en la fe que proclaman el nombre de nuestro Elohim Yahweh, ¿no? Y no quisiera que este estudio pudiera molestar a nadie, no se trata de eso, ¿no? Sino más bien aclarar el por qué yo, personalmente, ¿no? En medios públicos como este, de nuestro querido hermano Roy David, ¿por qué en medios públicos utilizo más títulos comunes o griegos que hebreos? La mayoría me conoce de alguien, de la Asamblea de Yahweh Internacional, ¿verdad? Y los que han escuchado algún estudio mío en la congregación saben que uso exclusivamente los títulos y nombres hebreos, ¿no? Porque ahí todos somos hermanos de la fe, ¿no? Y todos entendemos los conceptos. Pero en este y otros medios, como por ejemplo mi sala virtual de estudio bíblico, tenemos visitantes de diferentes credos. Entonces, en mi sala virtual, por ejemplo, tengo visitantes adventistas, evangélicos sobre todo, y además, claro está, de hermanos de nuestra fe hebrea, obviamente, ¿no? Pero pasamos al tema que nos toca hoy. Y empezamos con la mejor herramienta que tenemos, la escritura, la Biblia, ¿verdad? Leamos, por favor, la parte B del Salmo 138.2. Salmo 138.2, parte B. Es un versículo muy conocido, ¿no? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y si hay algo que Yahweh ha engrandecido mucho más que su nombre, es su palabra. Hay muchos grupos actualmente que hacen demasiado énfasis en la importancia de pronunciar el nombre del Eterno correctamente, ¿no? Hay algunos como nosotros que enfatizan que el nombre es Yahweh, otros que dicen que es Jehová o Jehová, otros que dicen que es Yahvé. En fin, hay una gran cantidad de grupos y cada uno de ellos proclama y te dan pruebas y evidencias de que el nombre se pronuncia de cierta manera, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal no soy muy dado a enfatizar el nombre exacto en lugares públicos, ¿no? La verdad es que hubo una época en que me metí un poquito a estudiar el tema, ¿no? Y sí hacía mucho énfasis en decir el nombre correctamente. Pero mientras más he ido aprendiendo y entre más he ido entendiendo la esencia del lenguaje hebreo, pues me doy cuenta de que de nada sirve que pronuncies el nombre correctamente, lo cual es muy controversial aún hoy en día, todo hay que decir cómo se pronuncia exactamente el nombre hace más de 2000 años, como se pronunciaba, ¿no? Eso es muy controversial aún. Y les garantizo que nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, ¿no?, en este tema. Y lo digo porque hay muchos grupos que lo afirman, y no es así, ¿no? Pero aunque fuera así, aunque tú supieras como el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, cómo pronunciaba el nombre en el lugar santísimo, en el día de Yom Kippur, o de cómo se pronunciaba exactamente y o lo pronuncias como Moshe o Moisés, si lo supieras exactamente, pero no supieras las implicaciones del nombre, pues no sabes qué significa el nombre. De nada sirve pronunciarlo bien, ¿no? Si no sabes lo que significa, ¿de qué sirve pronunciarlo bien, no? El nombre, el tetragramatón, Yud-Hei Wat-Hei, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuál es la implicación de Yud-Hei Wat-Hei? Cuando él se manifiesta a Moshe Rabenu, a Moisés, en el desierto, y le dice, este es mi nombre para siempre, y le dice, yo soy, es mi nombre, y ese nombre, yo soy,
es ese nombre, Yud-Hei Wad-Hei, solamente que yo soy en hebreo es Eye, Asher, Eye, ¿no? Eye significa seré, es yo soy pero en futuro, ¿no? Asher significa que o el que, y Eye, otra vez, seré, ¿no? Yo seré el que seré, ¿no? Eso es lo que literalmente significa. Y si ustedes contraen Eye, Asher, Eye, si lo contraen, como por ejemplo ADN, ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿no? Es como un trabalengua, ¿no? Pero se escribe ADN, lo contraen para que sea más fácil de decir ADN que ácido desoxirribonucleico, ¿no? Es una contracción para no decir todo el nombre, ¿no? Que parece un trabalenguas. Entonces, para no decir Eye, Asher, Eye, se contrae a Yud-Hei Wad-Hei. Pero Yud-Hei Wad-Hei también significa yo seré, yo soy y yo fui, ¿no? Esa es la implicación del nombre, ¿no? O sea, lo que importa cuando tú piensas en el nombre no es tanto la pronunciación, ¿no? Lo que importa es el carácter y las implicaciones del nombre, ¿no? Que cada vez que tú piensas en el Hakadosh Baruj Hu, en el bendito sea, en el eterno, que cada vez que piensas en él tiene que haber en tu mente lo siguiente, que él será, él es y él fue, ¿no? Es decir, Yahweh, ¿no? Él abarca todos los tiempos, él es el eterno, ¿no? Es el Dios de el Elohim de la eternidad, ¿no? Él es lo único real. Aunque haya muchas circunstancias adversas, por muchas cosas que veas con tus ojos físicos, lo único real, lo único que permanecerá, lo único importante es que Él es, Él será y Él fue. Eso es lo único que tú y yo necesitamos. Así que es por eso que yo, personalmente, no hago mucho énfasis, ¿no? Ni siquiera me meto en todas esas controversias, ¿no? La verdad es que me entristece mucho que la gente se pelee y se esté dividiendo y surjan nuevos grupos. Y toda la casa de Israel siga tan dividida, ¿no? ¿Por qué? Porque si mencionas bien el nombre, o no lo mencionas bien, o si dices Dios, o si dices el Señor, ¿no? Yo cada vez que voy a decir Dios ya me da miedo, porque ahí surgen algunos, no sé, porque por ahí pueden surgir algunos que me digan, alto, para, no se dice Dios, porque Dios es un término pagano, ¿no? O digo Señor, ay no, no, para, porque no se dice Señor, porque dice que ya no le vas a decir Baal. Y van y te dicen una serie de cosas y te van al hebreo, incluso gente que algunos ni siquiera saben hebreo, ¿no? Y que conste que estoy generalizando, ¿no? Y es ejemplificando, ¿no? No señalo a nadie. Porque como dijo el maestro Yeshua, no juzgues para no ser juzgado, ¿no? Y me da tanta tristeza ver eso, que se centren en esas cosas, ¿no? En vez de en cosas realmente importantes. Y la verdad, yo prefiero no meterme en esto, ¿no? Y en esta reunión de hoy, para no estar preocupado por si digo Dios o digo Señor, para mí simplemente es cuestión de semántica. O sea, lo importante es lo que tienes en tu corazón, ¿no? A quién te estás refiriendo y si sabes exactamente cuáles son las implicaciones de su nombre. Yo, no muy a la ligera, digo el nombre, porque de antemano, como les dije antes, no hay una seguridad de cómo realmente se pronuncia. Pero yo en mi corazón sé quién es él, sé las implicaciones de su nombre, sé las implicaciones de su carácter, puedo ver las manifestaciones de su existencia en mi vida, cada minuto, cada segundo, y eso es lo más importante para mí. Entonces, yo no tengo ningún problema decir Dios, decir Señor, todas esas cosas, porque finalmente todos esos orígenes de la palabra Dios, o Zeus, o Jesús, y todas esas cosas que son de origen pagano, pues sí, sí, es muy probable que muchas de las palabras que decimos en nuestro lenguaje cotidiano sean de origen pagano, claro, ¿no? Pero bueno, estamos en un proceso de limpieza y pureza de labios que será consumado el día que Él se manifieste y traiga la revelación final de su ungido, del Mashiach, del Mesías, a la tierra, ¿no? Y entonces ahí sí que tendremos pureza de labios, ¿no? Pero mientras se me hace una pérdida de tiempo en estar haciendo tanto énfasis en la pronunciación del nombre o de un título, ¿no? Porque tenemos que tener en mente que Él ha engrandecido su palabra aún más que su nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que ha engrandecido su palabra más que su nombre? Que es más importante conocer su palabra que conocer cómo se pronuncia su nombre. ¿Por qué? Porque conocer su palabra te va a dar a conocer el carácter de lo que Él es, te va a dar la revelación de lo que Él es, y eso es lo más importante, ¿no? Y por eso yo tengo este texto tan importante, que es volver a lo que está escrito, ir a lo que está escrito, ¿no? Lo importante es que conozcas la Biblia, que conozcas las Escrituras. Podrás decir perfectamente el nombre, pero si no conoces el texto, si no conoces las Escrituras, de nada te sirve, ¿no? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no? Una vez explicado esto, me gustaría explicarles por qué uso este sistema de enseñanza usando a veces los títulos griegos más comunes, ¿no? Como Dios o Jesús, etcétera. ¿Por qué lo hago así? Sí, sí. No, en otros sitios uso todos los nombres correctos. Bien. Para ello, por favor, vayamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 5 al 10, para empezar ahí. Hechos 15, 5 al 10.
Hechos 15, 5 al 10. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, ustedes saben como yo, como ya hace algún tiempo que el poderoso escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y el poderoso conoce los corazones. Y el poderoso que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como nosotros. Aquí Pedro se está refiriendo a Cornelio, ¿no? Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué prueban al poderoso poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bien, ahora sigamos leyendo desde el versículo 16 al 20. Versículo 16 dice: después de esto volveré y restauraré la cabaña de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice Yahweh, que hace todas estas cosas. Conocidas son el poderoso desde la antigüedad todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los gentiles se convierten al poderoso no han de ser inquietados. Versículo 20, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Han notado los 4 mandatos que se les da a los gentiles? Que se aparten de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre, ¿no? Algunas personas toman este versículo como que esas son las únicas leyes que deben cumplir los gentiles. ¿Pero es eso cierto? ¿Solamente los gentiles deben abstenerse de idolatría, fornicación, ahogado y sangre? Entonces los gentiles que sigan al Mashiach, al Mesías, pueden robar o matar o mentir. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dan solamente esas 4 leyes? Y lo más interesante, ¿dónde dice ahí que no deben circuncidarse? ¿O dónde dice que deben circuncidarse? ¿Se dan cuenta? Todo el capítulo se discute si circuncisión para los gentiles o no circuncisión. Pero en la carta que se escribe sobre el acuerdo al que llegaron ni siquiera nombra la circuncisión. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 21. Veamos a Hechos 15, 21. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Claro que no estamos hablando de la circuncisión, lo he puesto como ejemplo, ¿no? Pero estos versículos explican muy claramente de qué debemos acercarnos a las personas que muestran un interés en nuestra fe, ¿no? Pero sobre todo, cómo conseguir que esas personas muestren un interés en nuestra fe desde la primera vez que nos visitan o nos escuchan o nos ven por televisión. El versículo 20 nos enseña que los gentiles que empiezan a caminar en las sendas antiguas, déjalo por aquí, gracias. El versículo 20 nos enseña que los gentiles que empiezan a caminar en las sendas antiguas trazadas por el Eterno, lo primero que deben hacer antes que nada, es dejar su antigua y pagana manera de vivir. O sea, dejar sus dioses falsos, sus imágenes, dejar de convivir con su pareja sin estar casados y dejar de hacer daño a su prójimo y a su cuerpo y su salud, ¿no? Comiendo comidas sanas y aceptadas por Yahweh. Y el versículo 21 nos dice que para las demás leyes o mandamientos, en cada ciudad tienen sinagogas en donde aprenderán el resto de las cosas con más profundidad, ¿no? Y parafraseando entonces el versículo 21, pues se podría interpretar de la siguiente manera, ¿no? Podría decirse algo así como: acerquémonos a las personas con el mensaje principal de la Biblia, el mensaje de salvación y arrepentimiento, de una manera que ellos puedan entender. Y después, cuando empiecen a interesarse más seriamente, entonces les explicamos los detalles. Y ahí ya me refiero, pues, a títulos, cómo se pronuncia esto, de dónde viene la palabra al otro, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, en verdad, no importa demasiado el uso de los títulos hebreos cuando hablamos de la palabra a personas nuevas, ¿no? A personas que empiezan a interesarse, ¿no? Porque lo que atrae a las personas a las sendas antiguas no es nuestra forma de hablar, ¿no? Sino el mensaje que transmitimos de parte de Yahweh. Así que, explicado entonces el tema de los títulos hebreos, pasemos ahora a un estudio sorpresa que les he preparado, que nos ayudará a todos a compartir mejor la palabra del Eterno con desconocidos, ¿no? A llevar la palabra, no a llevar los títulos, ¿no? A llevar primero la palabra, después los títulos, ¿no? Podemos llevar con este tema sorpresa que vamos a dar ahora la palabra del Eterno a desconocidos, amigos o personas que sienten curiosidad por nuestra fe, ¿no? El estudio que voy a exponer a continuación me ha ayudado personalmente en al menos
poner la miel en la boca a la gente de la calle o a conocidos míos, ¿no? Obviamente, después del tema que acabo de explicar, comprenderán que a un extraño o a un conocido que apenas tiene conocimiento de cultura hebrea, yo les explico la palabra con términos que ellos conocen, ¿no? Como Jesús o Dios, ¿no? Pero como este estudio es para ustedes, mis hermanos en la fe, voy a usar los títulos correctos hebreos, ya que ustedes sí entienden esa terminología. Pero quiero dejarles algo muy claro. Si quieren que este estudio funcione con gente de la calle o gente que no conocen, con amigos, ¿no? De nada va a servirles este estudio si no son de mentalidad abierta y ponen en práctica el estudio anterior sobre los títulos hebreos, ¿no? Si queremos ganar a los gentiles para Yahweh, debemos ponernos en la piel del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, y hacer lo que él decía: a los judíos me hago judío, a los romanos me hago romano, a los gentiles me hago gentil. ¿Entienden? El estudio que quiero compartir ahora con ustedes lo he titulado ¿Cómo podemos compartir nuestra fe sin discutir? ¿Cómo podemos compartir nuestra fe sin discutir, no? Este estudio se basa en un sistema de predicación personal que es válido para desconocidos, para amigos, para familiares, etcétera, ¿no? Para diferentes personas. ¿Me están escuchando bien? No sé si se ha cortado o si funciona correctamente la televisión. ¿Pueden escribir, por favor? Bien, muy bien. Bien, antes de empezar con el estudio este en cuestión de cómo compartir nuestra fe sin discutir, ¿tienen alguna pregunta que hacer de lo que he explicado antes? Piensen que lo que he comentado antes es una opinión personal, ¿eh? O sea, no es un dogma de fe, no es que se tenga que hacer así. Yo respeto mucho a los que dicen títulos, pero, a ver, yo prefiero que... A ver, ustedes ya saben que yo dirijo un hotel, ¿no? Entonces, si me viene aquí una persona inglesa y no habla español, y yo le hablo en español, porque digo, no, aquí se habla español y tienes que aprender a hablar español, pues se me va a ir, no se va a quedar en el hotel, ¿no? ¿Entienden por dónde voy? Entonces es mejor hablarles de forma que la persona entienda, ¿no? Para después captar su atención realmente y decir, el mensaje es interesante. Y entonces a partir de ahí ya empiezas a ver los significados de lo que significa Yahoshua, que viene de Oshea, que es salvación, del nombre Yahweh. Y ya se puede empezar a interesar más, pero si empieza directamente con, por ejemplo, ¿no? Vamos a un desconocido y para empezar a hablarle, en vez le decimos, Yeshua Hamashiach murió por no cumplir con la Torá y así no puedes acercarte a Yahweh Ha Elohim. Dice este que habla en ruso, en chino, en árabe, no nos van a entender, ¿no entienden, no? O sea, esa es la idea, ¿no? No el decir que está mal que digamos títulos, para nada, ¿no? Pero hablar o decir títulos o terminología hebrea con gente que la entienda, porque a mí me costó mucho, la verdad, empezar a estudiar los términos hebreos, ¿no? Porque yo escuchaba mensajes de nuestro Moré Joseph Álvarez, por ejemplo, y usan términos como Yahweh, Mashiach, Teshuvah, ¿y eso qué es, no? Y tuve que irme a internet a buscar qué significan esas palabras tan raras que no me sonaban, ¿no? Entonces es mejor si empiezas hablando con alguien que no comprende nuestra terminología, la forma de acercarnos a él, ¿no? O sea, decir salvación, por ejemplo, o decir bautismo, o decir arrepentimiento, no decir teshuvah, o decir... ¿Entienden? ¿Entienden por dónde voy? Bien, entonces, vayamos al tema. Como lo he dicho, voy a usar toda la terminología que conocemos, hebrea, con sus títulos correctos, pero tengan en cuenta que si vamos a hablar con una persona extraña o un amigo que no conoce nuestra terminología, a ver, hay que especificarle lo que significa cada cosa, ¿ya? Porque lo importante es el mensaje, como he dicho, es la palabra, ¿no? Es cómo pueden encontrar la salvación y de qué forma pueden reconocer que se tienen que arrepentir. ¿Bien? Muy bien, gracias Marcos Montiel, gracias Hey, gracias a todos. Entonces, prosigamos con el tema cómo podemos compartir nuestra fe sin discutir. Bien, como les decía, este es un estudio. Este estudio se basa en un sistema de predicación personal, ¿no? Válido para desconocidos, amigos, familiares, etcétera, ¿no? Es una buena manera de llevar el mensaje de salvación de Yahweh a todas las personas, sin que éstas se sientan presionadas, atacadas o creyendo que ese es nuestro punto de vista. Porque como van a comprobar, este sistema de predicación se basa en preguntar a nuestro interlocutor y esperar que él nos dé las respuestas basándose en los que dicen las escrituras. Denme un segundo, por favor.
Bien, entonces empecemos. ¿Quién de nosotros alguna vez ha querido compartir su fe, pero se ha acobardado, ¿no? Todos, ¿verdad? O sea, eso es normal al principio, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil compartir nuestra fe? Bien, según una encuesta que hice hace tiempo, la gente suele dar estas respuestas. No estoy seguro de saber llevar la conversación hacia las escrituras. O pueden decir, temo el rechazo. O no sé cómo iniciar una conversación sobre asuntos espirituales. O me falta confianza en que el Eterno hablará a través de mí. O no me puedo imaginar que algunas personas estén siquiera interesadas en oír lo que tengo que decir. Hoy trataremos sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero primero necesitamos aclarar cuál es nuestro papel, determinar cuál es la actitud adecuada. Tenemos que deshacernos de la mentalidad de hay que ganárselos. La gente no pone la fe en el Mesías porque les forcemos inteligentemente a creer. No. Debemos darnos cuenta de que si nos ganamos, entre comillas, a alguien para Yeshua, probablemente esa persona no es salva, porque solo Yahweh gana a los perdidos. También tenemos que creer que el éxito a los ojos de Yahweh es compartir nuestra fe y vivir nuestra vida en el Mesías. Yahweh no mide el éxito en base a cuántas personas le llevamos a él mediante su hijo Yeshua, no. Nuestro trabajo es serle fiel, ¿no? Aun si tenemos miedo al fracaso y el rechazo, hay que hacerlo así, ¿no? Pero no hay en el mundo un sentimiento más fuerte que ese, ¿no? Duele, ¿no? Duele que te rechacen, ¿no? Pero debemos recordar que el Evangelio, las buenas nuevas, es lo que la gente rechaza, no a nosotros, ¿no? Por favor, denme un segundo. ¿Qué habitación tienen? ¿Dónde está? ¿Pero qué habitación es la de ustedes? La 8. ¿No le dan? ¿Lo controlas? Ah, no, está aquí, perdón. Bien, decíamos eso, ¿no? De que aunque nos rechacen, no es realmente a nosotros a quien nos rechazan, ¿no? O sea, es al Eterno a quien rechazan o a su palabra a quien rechazan realmente, ¿no? Es a Yeshua y a Yahweh a quien rechazan, no a nosotros. Yeshua dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, en Juan 6:44. ¿Ven? El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto, en 1 Corintios 2:3, y dijo, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O como dice la versión en lenguaje sencillo, dice, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Pero eso no le detuvo, ¿verdad? Yahweh comprende que podamos tener miedo, ¿no? O sentirnos poco importantes, pero no tenemos excusa para no hablarles a otros de Él y del Mesías, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿verdad? O como dice otra versión de 2 Corintios 12:9, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. ¿Entienden? Recordemos a Moisés. Era tartamudo, ¿verdad? Moisés no hubiera sido un buen personaje de la televisión hoy día, ¿verdad? Yahweh escoge a las cosas débiles del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y si hay alguien que califica para eso, eso somos tú y yo, ¿verdad? Y por último, si crees que la persona a quien está considerando hablarle es un caso imposible, tienes que confiar en que Yahweh es el Elohim de lo imposible, ¿verdad? Tú y yo tenemos que recordar nuestra parte y la parte del Eterno en el proceso de compartir nuestra fe. Veamos nuestra parte. Nuestra parte la podemos ver en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, o sea, en el de Yeshua, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 que dice, el Mesías nos envió para que hablemos de su parte, y Yahweh mismo os ruega que escuchéis nuestro mensaje. Por eso, de parte del Mesías os pedimos, haced las paces con Yahweh. Esa es nuestra parte. Ese es el resumen del mensaje que tenemos que llevar. Ahora, ¿cuál es la parte del Eterno? ¿Cuál es la parte de Yahweh? Bien, Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. 1 Corintios 2:4. Yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Al contrario,
fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad. Estas son palabras de Pablo. Y Juan 6:44. Yeshua dijo, Yahweh mi Padre me envió, así que nadie puede ser mi seguidor si él no lo quiere. Entonces, vamos al título. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe sin discutir? ¿No? Bien. Me gustaría bosquejar paso a paso un acercamiento sencillo que yo he estado utilizando al compartir mi fe con otros. Al seguir este método, he evitado discusiones innecesarias que habrían obstaculizado una completa presentación del Evangelio. Primero hago 5 preguntas para determinar la condición espiritual de la otra persona. En este momento solo estoy buscando información, ¿verdad? Entonces, si tienen papel y bolígrafo, les va a ir muy bien para poder tomar anotaciones porque es bastante práctico este estudio, ¿no? Entonces, primero hago esas 5 preguntas, ¿no? Luego hago que la persona lea varios versículos bíblicos clave y le pregunto qué le dicen a él o a ella. La meta aquí no es predicar, sino dejar que el Espíritu del Eterno traiga convicción a medida que la persona lee y piensa sobre las verdades de la Escritura. El tercer paso es otra serie de 5 preguntas, ¿no? Estas resumen los versículos que la persona acaba de leer y requieren una decisión de recibir al Mesías. Entonces vamos al paso número 1, que es el acercamiento. ¿Cómo nos acercamos a un desconocido? Cuando haces preguntas, le permites a la gente expresar su punto de vista, ¿verdad? A la gente le encanta dar opiniones. Eso lo tengo claro, le encanta hablar. Cuando hagas una pregunta, no respondas con tu propia contestación. Tan pronto la persona diga que va a reencarnar o a desinflarse cuando muera, tú querrás apresurarte con una respuesta, pero no lo hagas. ¿Bien? Estas son las 5 primeras preguntas. Atención, tome nota. Pregunta número 1. ¿Tiene usted algún tipo de creencia espiritual? ¿Tiene usted algún tipo de creencia espiritual? Esta primera pregunta no es si la gente cree en el Eterno o no. A esta pregunta la gente contestaría, ¿y a usted qué le importa? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Yahweh? ¿A usted qué le importa, no? Pero si le preguntas si tiene algún tipo de creencia espiritual, es muy general, ¿no? La gente hablará contigo unos 5 minutos por lo menos, ¿no? Si simplemente contestan que sí, sin explicar nada más, sigue con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Para usted, ¿quién es Yeshua? Obviamente no hay que preguntarle para usted quién es Yeshua, porque dirá, ¿qué es eso? Mejor si le damos un nombre que ellos conozcan, ¿verdad? Pero para usted, ¿quién es Yeshua? Cuando haces esta pregunta, normalmente te contestará que es el Hijo de Dios, te dirán, ¿no? Ellos, o que el hombre que murió en la cruz, pueden decirte cosas así, ¿no? Pero si yo fuera a preguntarle a uno de ustedes, ¿quién es Yeshua? Espero que su respuesta refleje su relación personal con él, ¿no? Espero que digan, es mi rey y mi salvador, ¿no? Por tanto, escucha atentamente la respuesta de la persona. Pregunta número 3. ¿Cree usted que hay un paraíso y un castigo eterno? ¿Cree usted que hay un paraíso y un castigo eterno? Fíjense que no digo, ¿cree usted en el cielo y en el infierno? ¿O cree usted en el reino de Elohim y en la destrucción? No, lo hago más general. ¿Cree usted que hay un paraíso? ¿Qué importa dónde piense que esté el paraíso de la persona? Si en el cielo, si en un planeta, si en la tierra, ¿no? ¿Y en un castigo eterno? Si es la destrucción, si es el infierno. Lo principal no es analizar qué es el paraíso o qué es el castigo eterno, ¿no? Sino qué opina la persona, ¿no? ¿Cree usted que hay un paraíso y un castigo eterno? La tercera pregunta es segura, es una pregunta intelectual. Solo es preguntar qué creen sobre la vida venidera, ¿no? Te responderán sí o no. Cuarta pregunta. Si usted muere ahora mismo, ¿cree que un día resucitará? Si responde sí, ¿por qué? Le preguntamos. Cuando empiezas a hablar del aspecto personal de la vida de alguien, la persona se pondrá muy seria, ¿no? Pregunta número 5. Esta pregunta es muy importante, ¿eh? Parece muy facilona, pero es muy importante. Pregunta número 5. Si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría saberlo? Si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría saberlo? Esta pregunta es muy difícil, ¿no? Porque Yeshua volvió locos a los fariseos y saduceos con preguntas difíciles. Por lo tanto, yo no me disculpo por hacerlas, así que hay que hacerlas, ¿no? ¿Cuáles son las 2 posibles respuestas a esta última pregunta? ¿Sí o no? Sí, si es sí, prosigue. Si es no, para. Y te diré lo que va a pasar casi cada vez que pares, porque a mí me ha pasado. La persona dirá, bueno, no va a decirme, ¿y ahora? ¿No? Muy raramente recibirás un no definitivo. Si te dicen no, recuerda, no es tu problema, sino el del Eterno, ¿verdad? Puedes variar el acercamiento de muchas maneras. Tal vez puedas empezar con una noticia que viste en televisión y luego mostrarle algún texto que explique por qué el mundo está tan mal, que tenga que ver con esa noticia, por ejemplo, ¿no?
Cuando vayas a algún lugar a compartir tu fe con alguien, no lleves la Biblia que llevas a la congregación. O sea, el tocho, ¿no? Si alguien se acerca a otra persona con una Biblia grande, lo más seguro es que esa persona la esquive, ¿no? Le ponga excusas o le trate mal. No hagas eso. Mejor consíguete una Biblia de bolsillo, algo fácil de llevar. Si es posible, con alguna traducción sencilla de entender, como por ejemplo las versiones, la Biblia en lenguaje sencillo, Biblia al día, etcétera, ¿no? No es algo obligatorio, ¿no? Pero sí te puede ayudar a llevar el mensaje de Yahweh con más facilidad, ¿no? Sobre todo si la otra persona nunca ha leído la Biblia. Cada día que pones esa Biblia en tu bolsillo, en tu bolso, estás diciendo, Yahweh, estoy listo. Es tu herramienta de trabajo, ¿verdad? Bien, hemos visto el paso 1, que es el acercamiento. Paso número 2, la Biblia. Yahweh usa la escritura para cambiar la vida de las personas. El próximo paso para compartir su fe sin discutir está basado en dos principios. El primero está en Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, dice, ¿no? Oír es la clave. El segundo principio está en Lucas 10:26, el cual parafraseo a continuación, ¿no? ¿Qué te dice esto a ti? El Espíritu del Eterno hará la obra de persuadir y convencer de pecado. Tú solo vas a observar a Yahweh haciendo algo. Entonces, el primer texto que tenemos que compartir con la persona, porque estamos especificando de, esto viene justo después de la quinta pregunta, ¿no? De, si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría saberlo? Entonces, tenemos que empezar con estos textos, ¿no? Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Yahweh. Cuando compartas tu fe, coge la Biblia y ponla frente a la otra persona, sobre la mesa o sobre sus piernas, o delante, ¿no? Señala Romanos 3:23 y pídele que lo lea en voz alta. Entonces pregúntale, ¿qué te dice esto a ti? ¿Qué te dice ese versículo a ti? Cuando lo haces de esta manera, la persona no te puede decir, esa es solo tu interpretación, ¿verdad? La persona lo leerá y te dirá lo que dice, ¿no? Cuando haces eso, la otra persona será la que habla. El Espíritu del Eterno dará la convicción de pecado y nadie puede empezar una discusión contigo sobre la interpretación, porque no estás diciendo, esto dice esto, le estás preguntando qué dice, ¿no? Después que lo lea y te diga lo que dice exactamente el versículo, si ves que la persona necesita mayor aclaración, repasa los 10 mandamientos. Simplemente dile, ¿alguna vez has matado a alguien? Lo más seguro es que te diga que no. Luego dile, bueno, ¿alguna vez has odiado a alguien o te has enojado? Seguramente se pondrá un poco a la defensiva y dirá, sí. Dile, por supuesto que sí, ¿no? Todos nos hemos enojado. Entonces, dile, ¿sabías que Yahweh dice que el enojo es igual que el asesinato? En ese momento habrá silencio, porque de pronto la persona se da cuenta de que según las normas de santidad de Yahweh, él o ella es un desastre. ¿Y dónde dice eso? En Mateo 5:21-22. ¿Verdad? Si te enojas con tu hermano, estás condenado al fuego del Jena. ¿Recuerdan ese versículo? Te puedo mostrar si quieren. Segundo versículo. Romanos, o sea, una vez que le hemos mostrado ese y le hemos dicho eso, leamos Romanos 6:23. Bien conocido, ¿no? El pecado da como pago la muerte, pero el Eterno da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Maestro Yahshua el Mesías. Estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Pídele a la persona que lea el versículo y pregúntale, ¿qué dice? Él o ella le dirá que dice que por un pecado morimos, ¿no? Este versículo puede devastar la religión de una persona y sus sentimientos de que está bien delante del Eterno. En Romanos 6:23, en tu Biblia, subraya o haz un círculo alrededor de la palabra pecado. Luego subraya la palabra muerte. Y luego haz un círculo alrededor de la palabra en, ¿no? O sea, el pecado da como pago la muerte. Pecado, círculo. Da como pago la muerte, subrayas, ¿no? Pero el Eterno da como regalo la vida eterna en unión, entonces marquen en, ¿no? En unión con nuestro Maestro Yahshua el Mesías. Esto, claro, hazlo en tu Biblia antes de hablar con alguien, llévalo preparado ya, ¿no? Luego que la persona ha leído el versículo, puedes decir, ¿notaste que en mi Biblia he subrayado la palabra pecado? Entonces señala la palabra, está señalada, ¿no? La persona te dirá sí, ¿no? Entonces dile, mientras señalas la palabra, esto me recuerda que no hay una S al final de la palabra. No dice pecados, ¿no? Dice pecado. El Eterno dice que por un pecado estoy condenado a la muerte. Te señalas a ti mismo, pero la otra persona entiende la idea, ¿no? Dice, el Eterno dice que por un pecado estoy condenado a la muerte. No le señales, señálate tú. Luego pregúntale, ¿sabe qué es el pecado?
Lo más probable es que te diga algo así como que el pecado es algo que no le gusta al Eterno, o que es portarse mal, o ser malo, ¿no? Entonces, abre tu Biblia en Primera de Juan 3:4. Si es posible, lleva la versión Reina Valera, porque está muy bien explicada ahí. La versión Reina Valera 60 o Reina Valera restaurada. Todo aquel que comete pecado, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora pregúntale, según este versículo, ¿qué es el pecado? La persona te dirá que es infringir la ley de Yahweh. Pregúntale, ¿y cuál es la ley de Yahweh? Si estuvo atento antes, te dirá que son los 10 mandamientos. Si no, recuérdale los 10 mandamientos, ¿no? Explícale. Entonces hemos visto, según la Biblia, que si no obedecemos todos los mandamientos de Yahweh, moriremos, ¿verdad? Bien, un momentito, por favor. ¿Sí? Para seleccionar una peluca. Me dice el número y yo se la doy. ¿Cuál es ese? Es en el tipo de... Sí, sí, sí. Ok, bien, ok. Pensé que es en... no de... No está moderno. Ok, Entonces, cuando lo tengas bien, me dices. Bien, continuamos. Ya saben que estoy en el hotel y me van viniendo los clientes de vez en cuando. Me van a disculpar. Bien, proseguimos entonces. Hemos leído, ¿no?, que tenemos que explicarle que entonces hemos visto según la Biblia que si no obedecemos todos los mandamientos de Yahweh moriremos, ¿verdad? Ahora supón que la persona a quien estás hablando asiste a una iglesia, por ejemplo. Dile, ¿notaste que hice un círculo alrededor de la palabra en? ¿No? Esto me recuerda que debo estar en una relación con Yahweh y con Yahshua, no en una religión, ¿no? Con este versículo le has mostrado amablemente que no tiene esperanza y lo has hecho educadamente, ¿no? Versículo número 3, Juan 3:3. O sea, aquí tenemos que ir yendo de uno a otro. Acabamos uno, nos da la explicación, le damos nuestra explicación, vamos al siguiente. Justo en este orden, ¿ya? Entonces, Juan 3:3 es el tercer versículo que tenemos que mostrar. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino del poderoso. Como recordatorio para ti mismo, al margen de tu Biblia, al lado de Juan 3:3, tienes que escribir la pregunta, ¿por qué vino a morir Yeshua? Escribirlo, por ejemplo, en letras rojas, ¿no?, con tu letra. La manera de llegar a este versículo es volverse a la persona y decir, yo sé de alguien como tú que fue a Yeshua y le preguntó cómo llegar al reino de Yahweh. Se trataba de un hombre religioso, pero él sabía que ir a la congregación no era todo. Quiero que leas en voz alta lo que Yeshua le dijo, y la persona leerá, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del poderoso, ¿verdad? No le preguntes aquí lo que significa para él o para ella, porque no lo sabrá. Entonces puedes decir, probablemente te estés preguntando a qué se refería Yeshua, ¿no? Nicodemo pensaba que se refería a volver al vientre de su madre, pero no. Yeshua hablaba de un nacimiento espiritual. Ahora es el momento de hacer una pregunta. ¿Por qué vino a morir Yeshua? Y le señalas lo que tienes escrito, ¿no? El 50% te aseguro que no lo sabrá. La persona puede decir diferentes cosas, ¿no? Después pregúntale, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dice eso, no? Luego quizás diga, Yeshua vino a morir por el pecado, ¿no? Diga, correcto, la paga del pecado es muerte. Acabas de leer eso en Romanos 6:23. Entonces diga, Yeshua murió y cargó sobre sí mismo todos tus pecados y mis pecados y los pecados del mundo entero. Cuando él murió en el Gólgota, murió por mí, por mi perdón. Ese perdón es un regalo de Yahweh. Luego toma un bolígrafo en la mano, ¿no? Sosténlo y di, si quieres este bolígrafo, ¿qué tienes que hacer para obtenerlo? Pueden contestarte diferentes cosas. Pues te lo tengo que comprar, te lo tengo que quitar, te lo tengo... no sé, ¿no? Entonces, cuando acaban de decir sus cosas, dicen, no, es un regalo. ¿Qué tienes que hacer si quieres este bolígrafo? Entonces, al final la persona te dirá, solo tengo que tomarlo, ¿no? Si es un regalo, solo tengo que tomarlo, ¿verdad? Cuando lo tomen, ahí es cuando puedes decir, mira, eso mismo es lo que tienes que hacer con el regalo de Yahweh para ti. No es tu regalo hasta que lo aceptas por ti mismo. Versículo número 4. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Pídele
que lo lea en voz alta y pregúntele qué dice. La persona dirá que no hay otro camino para ir al reino de Yahweh excepto a través de Yeshua, ¿no? Podemos preguntarle, ¿ves alguna otra manera de ir al reino de Yahweh excepto a través de Yeshua? Obviamente te dirá no, ¿no? Pregunta número 5. Romanos 10, versículos 9 al 11. Romanos 10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca al Maestro Yeshua y creyeres en tu corazón que el poderoso lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una de las cosas más difíciles de creer para la gente es que pueden ser perdonados, ¿no? Después de hacerle leer a la persona Romanos 10, 9 al 11, pregúntale si la frase, si confesares con tu boca al Maestro Yeshua y creyeres en tu corazón que el poderoso lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Esa frase incluye violadores, drogadictos, asesinos? ¿Incluye? Pregunta eso, porque si la persona cree que el poderoso puede perdonar a un asesino que se arrepiente, creerá que Yahweh le perdonará a él o a ella por sus pecados, ¿no? Es un asunto clave, ¿no? Versículo número 6. Revelación o Apocalipsis 3:20. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Haz lo mismo que con los otros versículos y después pregunta, ¿qué te dice a ti? La persona dirá que cuando abrimos la puerta de nuestras vidas a Yeshua, él entrará o algo así, ¿no? Te dirá. Con este versículo tú pretendes lograr que la persona se dé cuenta de que Yeshua está ansioso por entrar en nuestras vidas, ¿no? Ahora ya estás listo para dar el paso final. Hemos visto el acercamiento, la Biblia, paso número 3, el cierre, ¿no? Esta es la parte que muchos más tememos, ¿no? El llamamiento a una decisión de la persona. Pero he aquí cómo hacerlo. Vamos a analizar otras 5 preguntas que tenemos que hacer para cerrar el tema, ¿no? Pregunta número 1. ¿Eres pecador? Esta pregunta te lleva de nuevo a Romanos 3:23, en donde vio esta persona que todos, le incluía a él o a ella, ¿no? Todos hemos pecado, ¿no? Te dirá sí. Pregunta número 2. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Romanos 6:23 dice que el perdón es un regalo de Yahweh y que para tener ese regalo debemos aceptarlos. ¿Quién no quiere ese regalo, no? Todos te dirán, sí, claro que lo quiero. Pregunta número 3. ¿Crees que Yeshua murió por ti y que resucitó de nuevo? En Juan capítulo 3, el Mesías explicó que moriría por nuestros pecados y que debemos poner nuestra confianza en Él para nacer de nuevo, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Estás dispuesto a obedecer todo lo que te diga Yeshua el Mesías? Aquí se empiezan a complicar las preguntas, ¿no? ¿Estás dispuesto a obedecer todo lo que te diga Yeshua el Mesías? Juan 14:6 dice que la única manera de estar bien con Yahweh es a través de Yeshua, ¿verdad? Entonces hay que obedecer sus instrucciones para cómo llegar, ¿no? Si Él es el camino, no te desvíes de ese camino, sigue sus instrucciones, ¿no? Y pregunta número 5. ¿Estás listo para invitar a Yahweh y a Yeshua a tu corazón y a tu vida? Romanos 10, 9 al 10 declara que somos salvos cuando aceptamos personalmente la verdad sobre Yeshua y cuando ponemos nuestra confianza en Él y deseamos obedecer sus mandamientos. Cuando hagas esta pregunta final, permanece en silencio y ora en silencio por la persona. O sea, tu pregunta, ¿estás listo para invitar a Yahweh y a Yeshua en tu corazón, a tu corazón y a tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecerle en todo? Y te mantienes callado. El Espíritu de Santidad está obrando en esa persona. 30 segundos de silencio serán como 20 minutos para la persona, ¿no? Este es el momento en que alguien está tomando una decisión sobre si quiere o no seguir a Yeshua o a su Yetzer Hará o a inclinación al mal, ¿no? Por tanto, siempre ora mentalmente, tanto como puedas, mientras esperas en silencio la respuesta. Y ahora quería compartir con ustedes un reto personal, ¿no? Estamos rodeados de gente que está espiritualmente muerta si miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? La gente que no ha nacido de nuevo y que no tiene una relación personal con Yahweh ni con Yeshua, está en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, a nuestro lado, a lo mejor nuestro vecino, ¿verdad? Veo congregaciones con todas sus actividades y programas que aparentemente tienen poco o nada que ver con llevar a alguien al conocimiento de Yahweh. Creo que hay que hacerles algunas preguntas difíciles a estas asambleas o congregaciones de hoy, ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuántos de nosotros hemos sido el medio por el cual alguien llegó a conocer a Yahweh y a su hijo Yeshua? ¿Cuántos? ¿No? Es una pregunta que tenemos que hacernos personalmente, ¿no? Temo por todos nosotros que cuando comparezcamos delante del eterno Yahweh, seremos humillados hasta el polvo,
porque hemos fallado de una manera tan lamentable al tratar de cumplir la gran comisión que nos dio. A veces parece como si hubiéramos olvidado nuestra misión y que Yahweh ha provisto todo lo que necesitamos para cumplirla. El poder de la resurrección de Yahshua, el poder que lo levantó de los muertos, es el mismo poder que vive en nosotros. Con esa clase de poder, ¿qué excusa vamos a darle a Yahweh para no compartir nuestra fe? ¿Qué excusa? ¿Verdad? De cada 100 conversiones, solo 15 llegan a conocer a Yahshua por medio de una reunión. Llamémosla evangelística, por ejemplo, ¿no? Pero 85% vienen a conocer a Yahshua a través del testimonio personal de cada uno. Así de importante es que les hablemos a otros de Yahshua, de su sacrificio, de su resurrección y del reino de su Padre Yahweh. Si nunca has abierto tu boca, eres culpable del pecado de silencio. Quizás piensas que no producirás una gran diferencia, pero sí lo harás. Hay una tendencia en los seguidores del Mesías de hoy de esperar que alguien evangelice. No, ya lo hará alguien, ¿no? Tenemos la clásica excusa de estoy ocupado, ese es trabajo del roe o del pastor, no tengo el don del evangelismo o de predicar las buenas nuevas, soy tímido, ¿no? Encontramos mil y una excusa, ¿no? Una excusa tras excusa tras excusa. Negamos a Yahweh y a Yahshua por medio de nuestras excusas y de nuestro silencio. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Estamos negando a Yahweh y a Yahshua por medio de nuestras excusas y de nuestro silencio. Quiero hacerte una pregunta muy difícil. Durante este último año, ¿has tomado la Biblia y hojeado las páginas de la Escritura con alguien que no es salvo para mostrarle cómo convertirse en un seguidor del Mesías nacido de nuevo? Nunca he estado en ninguna congregación donde más del 10% de la congregación, 10%, haya indicado haber compartido su fe en el último año. Que Yahweh nos perdone, ¿verdad? Esto es un asunto muy serio. Una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene una relación personal con Yahweh va camino al castigo eterno, a la muerte segunda. Hay urgencia de compartir nuestra fe. Y todavía algunos de nosotros permanecemos en silencio. Solo queda una cosa, y es si iremos o no a compartir nuestra fe con los perdidos. La pregunta es, ¿seremos tú y yo diferentes? ¿Estaremos dispuestos a escuchar la voz y a correr un riesgo y hablar para rescatar a los demás? Si tu respuesta es sí, por favor, te ruego, ora de la siguiente forma ahora mismo conmigo. Ora esta oración conmigo. Padre Yahweh, hazme un siervo dispuesto. Me he equivocado al guardar silencio. Perdóname. Cada día, cada momento, intentaré compartir mi fe con otros. En el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén. Y recuerda, el éxito no es conducir a alguien a Yahweh. El éxito es llevar a la práctica tu vida en el Mesías, compartir las buenas nuevas de salvación y confiar al Eterno los resultados. Amén. Hasta aquí entonces el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Si alguno de ustedes desea que le pase este estudio de cómo compartir nuestra fe sin discutir, eh, pueden enviarme un email a la siguiente dirección que les voy a escribir. Pueden escribirme ahí, a esa dirección, y me dicen, Mordejai o Marcos, estoy interesado en que me pueda mandar el estudio escrito del tema que ha dado, cómo compartir su fe sin discutir, ¿no? Y con todo gusto se lo envío. Gracias, hasta luego. Gracias, hermano David. Creo que es un tema que nos incumbe a todos, ¿verdad? El de poder proclamar las buenas nuevas a todas las personas, ¿no? Y a veces se hace difícil porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no?
Claro, Dawit, obviamente voy a subirlo a la carpeta de Dropbox, pero hay gente que no tiene la carpeta, ¿no? Y a lo mejor nos están visitando por primera vez o no tienen nuestra dirección, entonces con mucho gusto les puedo enviar por email, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o ha quedado todo claro? Sí, Freddy, entiendo. Pero a ver, ¿tienen la exclusividad de la predicación los testigos de Jehová? Como ya he dicho muchas veces, mi esposa es testigo de Jehová. Mis amigos aquí son testigos de Jehová. Conozco a muchos testigos de Jehová. Y hacen una muy buena labor. En el sentido de que se esfuerzan y son constantes en su predicación, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sí que se toman muy en serio su predicación, pero solamente de casa en casa. No hacen predicación en las plazas, o en las escuelas, o en el bus. Yo cuando utilizaba este método, cuando vivía en Cochabamba, utilizaba este método. En Cochabamba está, los que no lo conocen, está justo en el centro de Bolivia, ¿no? Y a veces tenía que viajar de Cochabamba a La Paz y eran como 7 8 horas de viaje. Y aprovechaba al que estaba sentado a mi lado de llevarle algún mensaje, ¿no? Y no se hacía pesado, o sea, no es avasallar a la gente, ¿no? No es estar allá encima, ¿no? Y el otro, ay, ¿para qué me habéis sentado al lado de este, ¿no? No es esa la idea. Es empezar a decir cosas, como he dicho, romper el hielo con alguna noticia, alguna cosa, y usted qué opina de esto, de lo otro, y poco a poco la otra persona es la que te va preguntando, ¿no? Y como nosotros vamos preguntándole cosas, es como que queremos saber su opinión, es opinión, pero al final estamos predicando la palabra, ¿no? Y esto lo he utilizado mucho, sobre todo, el sistema de la encuesta, de esas 5 preguntas, en escuelas, universidades que tienen afuera sus jardines, ¿no? Y están allí estudiando, están haciendo sus cosas los jóvenes. Entonces me acercaba y les decía, hola, buenas tardes, ¿me permites 5 minutitos? Mira, estoy haciendo una encuesta para un estudio. Ya está, ¿no? Y empezaba con las preguntitas. Y como son preguntas así bastante directas y que hacen pensar, pues mm, acababa haciendo todo el tema, ¿no? Y es curioso que mucha gente aceptaba este mensaje, ¿no? Y hasta empecé a tener estudios con algunos de ellos ahí en Cochabamba, ¿no? O sea, es un sistema que funciona, realmente funciona, ¿no? Y es bastante sencillo. Y una vez que ya uno se aprende los versículos, ya lo sabe de memoria, ya lo puede buscar, ¿no? ¿Me van a dar un segundo, por favor? Gracias. Por supuesto, David, obviamente. Este mensaje es para compartirlo. Y si quieres, además, tengo lo que se llama la versión extendida. Tengo una versión que también la tengo en audio, te la puedo pasar, y hay algunas preguntas que se pueden añadir más, ¿no? Por ejemplo, mira, les pondré un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en la calle y que vamos a hacer eso. Primero hacemos la encuesta, ¿no? Entonces hacemos las preguntitas, etcétera. Y cuando llegamos a la pregunta final de si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría saberlo? Que es la que hace pensar a la persona, dice, "Mm, mm". Varios te dicen sí, pero curiosamente me ha sorprendido mucho que los que dicen no son los que después realmente están más interesados y con los que empiezo un estudio. O sea, no sé por qué, pero es bien interesante, ¿no? Digan sí o digan no, acabarán diciendo sí, de una forma o de otra, ¿no? Entonces, eh, en vez de entrar al siguiente paso de empezar, ahora te abro la Biblia, te pongo versículos, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo muy práctico, que ya lo puse el otro día que hice el tema de
como era de cuando los hermanos pecan o cuando los recuerdan, ¿no? Ese de cómo volver a un hermano que se ha salido de la fe y retornarlo. Entonces les hago una pregunta justo después de decirle, de que me conteste la pregunta de si lo que usted cree no fuera cierto, le gustaría saberlo. Le digo, imagínese que esta noche muere, ¿no? Y que al resucitar está delante del Eterno, ¿no? Y él le dice, a ver, por ejemplo, digamos que esta persona se llama Pepe, ¿no? A ver, Pepe, vamos a hacer una cosa para que puedas entrar en mi reino. Dame un motivo por el que debería dejarte entrar en mi reino y no debería destruirte. Entonces, esa persona dice, a ver, ¿qué motivo le darías, no? Curiosamente, la mayoría no tiene respuesta. No sé, no sé, que decida él. Si decide él, estás frito. ¿Qué le dirías? Ay, no sé. Hay algunos que dicen, no, porque he sido buena persona, no he hecho daño a nadie, esos son más los orgullosos, ¿no? Pero la mayoría dicen, no sabría qué decir. No tienen una respuesta. Entonces, les paso a una segunda pregunta, ¿no? Porque sé que se quedan así, parados, ¿no? Y entonces, imagínate que Yahweh te dice, mira, como veo que estás un poco confundido, te lo pondré más fácil. ¿Conoces los 10 mandamientos? O sea, ¿has oído hablar de los 10 mandamientos? Por lo menos la mayoría te dirán que sí, ¿no? Aunque sea de la película, ¿no? Entonces dice, a ver, vamos a imaginar que de todos los mandamientos, no, mejor, si conoces los 10 mandamientos, sí. Entonces le haces tres preguntas. Dice, ¿has mentido alguna vez? Todos te dirán que sí, ¿no? Todos, porque, a ver, el que te diga que no está mintiendo, sí o sí, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces, ¿en qué te convierte eso? La persona te dirá, en un mentiroso, ¿no? Bien, ¿has robado alguna vez? Y antes de que te conteste, no, no, nunca he robado, ¿has robado alguna vez? Y eso incluye piratería, por ejemplo, comprar películas pirata, copiar un examen, ¿no? Robar información puede ser, ¿no? ¿Has robado alguna vez? Si es así, todo el mundo dirá, sí, ¿no? ¿Y en qué te convierte eso? En un ladrón, ¿no? ¿Has matado alguna vez? Ahí te dirán todo el mundo, no, 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 yo no he matado nada, ¿no? Hubo un caso gracioso que me dijo, ¿incluye animales? ¿No? Eso incluye personas, ¿no? Y te dirán, no, no, no. Entonces, ahí es donde vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21-22. Cuando dicen que si te enojas con tu hermano, etcétera, que eres culpable ante el juicio. Y eres culpable o sea, ante el poderoso, eres culpable de estar en el fuego del Gehenna, dice, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Dice, bueno, tenemos tres cosas. Me has dicho que eres un mentiroso, un ladrón y un asesino. Porque ante Dios o ante el Eterno, el enojarse con alguien es como querer su muerte, ¿no? Ahora imaginemos que, bueno, son tres de los 10 mandamientos. Son tres, tenemos 7 más, ¿no? Hay 7 que cumples al pie de la letra y 3 que no. Entonces, ante un tribunal humano, ante un juez humano, ¿qué pesa más? Lo bueno o lo malo. Tienes 7 cosas buenas, 3 cosas malas. Entonces, no, pesa más lo bueno, obviamente, ¿no? Entonces, ante un juez humano te salvarías. Pero, ¿y ante el poderoso? ¿Y ante Yahweh? ¿Será igual? La persona se queda con un interrogante en la cabeza, ¿no? Y entonces dice, vamos a ver, vayamos a Santiago 2.10, creo que es 2.10. Me van a permitir, tengo mi Biblia por aquí. Les diré exactamente, que esto no lo he dicho en el tema, pero son cosas que he utilizado después que me ha ayudado mucho, ¿no? A ver, Santiago, capítulo... ¿Dónde estás? No. Ah, no, estoy mirando el 1. 2.10. Exactamente, sí. Es Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Le llevas? Y a ver, lee lo que dice. Y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Se imaginan? Entonces, ¿y qué te dice esto a ti? ¿No?
Dice que si cumplo todos los mandamientos pero fallo en uno, soy culpable de todos. Y claro, en el caso de esta persona son tres, no es uno, ¿verdad? Entonces ahí ya se ha asustado a la persona. Plan uno, plan A, ¿no? Es fase uno, asusta a la persona. Que se dé cuenta de que necesita algo, de que está mal delante del Eterno. ¿Por qué digo eso? Pondremos un ejemplo. Imagínense que yo les paro a usted, a alguien de ustedes en la calle, ¿no? Y le digo, a ver, Pepe, volvemos al Pepe, ¿no? Mira, que sé que estás muy enfermo, estás a punto de morir, y aquí te doy ¿cómo se dice? Esta vacuna para que te la pongas y con esto, pues, te vas a salvar. Y me voy. Y la otra persona se queda, está loco este Marcos, ¿de qué va, no? Yo no estoy enfermo, ¿de qué me va a dar una vacuna, no? Se imagina, dice, esta persona está loca. Pero imagínense que me acerco y digo, a ver, Pepe, soy el doctor Fernández. Después de hacerle un exhaustivo análisis X, ¿no? Hemos descubierto que tiene un cáncer terminal y le quedan 2 días de vida. Está a punto de morir. Esa persona está asustada porque tiene las pruebas delante, ¿no? Le hemos mostrado las pruebas. ¿Y ahora qué hago? Dice, además es muy caro. El tratamiento es muy caro. No creo que pueda pagarlo. Ya la persona se pone a llorar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde entramos y decimos, pero, como sé que era muy caro, yo he vendido mi casa, he vendido mi auto, he vendido todo lo que tenía para comprar este antídoto, comprar esto que necesitas para que te salves, porque quiero que vivas. Y me voy. Ahí yo no me dirá que soy un loco. Me tendrá súper agradecido, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos que dar a la gente. Si vamos por la calle y decimos, Yeshua te ama, tal como eres. No es verdad. Yeshua no te ama tal como eres. Si eres un pecador, un borracho, un adúltero, no te ama así. Si eres homosexual, si incumples, desobedeces a Dios en todo, no te ama ni el Eterno ni Yeshua, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle el miedo en el cuerpo, ¿no? Y después ofrecerles la solución. Y a partir de ahí empezamos ya con el tema como está, ¿no? Eso es un ejemplo que quería ponerles de cómo he usado este sistema y me ha funcionado muy bien, ¿no? Después, obviamente, ya es ir a lo que decíamos al principio de todo de Hechos 15, ¿no? Le damos las 4 leyes primeras, en este caso, han visto que es algo similar, ¿no? Le damos unos versículos clave de la salvación, del arrepentimiento y del pecado, y cuando ya de verdad se vea interés en esa persona, ya se le muestra las cosas, porque cada sábado tienen en la sinagoga quien les predique de Moisés, como dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, cada X tiempo que podemos visitar a esa persona en su casa o que nos visita a nosotros o lo que sea, quedar con ellos, vamos a tratar algún tema mejor empezar con temas que les interese a ellos, clave que para ellos sean importantes. Y no empezar directamente, si por ejemplo son evangélicos o católicos, ¿no? No empezar, vamos a empezar con la Trinidad, que es algo pagano, que... No empecemos la casa por el techo, empecemos la casa por los cimientos. Y los cimientos puede ser algo así como el reino. ¿Qué es el reino? La mayoría de católicos y cristianos evangélicos no saben realmente qué es el reino ni dónde está el reino. Dicen, el reino es algo que está en mi corazón o está en el cielo. No, vamos a empezar con qué es el reino en la Biblia. Es algo que no es tan importante para ellos como por ejemplo es la Trinidad. Lo digo como ex evangélico, ¿no? ¿Qué era? Entonces, mejor empezar con poco a poco. Empezar con el reino, después empezar, seguir, no sé, con la ley, con diferentes cosas. Y lo último de todo, la Trinidad, ¿no? Porque después que ya le han mostrado diferentes cosas, ya lo entenderán. De hecho, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Siempre me he preguntado esto, ¿eh? Cuando era evangélico, sobre todo. ¿Por qué tenemos que empezar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan? ¿Por qué? Es algo que nunca he sabido, ¿no? Claro, te ponen el Evangelio de Juan, sobre todo en las Biblias como Reina Valera o así, ¿no? Porque te dicen ya, Jesús es Dios, ¿no? Según ellos dicen, ¿no? Porque ni siquiera dice Jesús, dice la palabra, ¿no? O el verbo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que dicen, ¿no? Y entonces, empezando desde ahí ya, vas diciendo, si el verbo es Jesús y era Dios y estaba con Dios, entonces es Dios. Pero a ver, pensemos una cosa. Yahweh, cuando le dijo a los profetas o a las diferentes personas que escribieron la Biblia que empezaran a escribir, ¿qué orden escogió?
¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Ahora todo el mundo lo conoce como Génesis, pero en hebreo es Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En el principio. Entonces, no empieces por el Evangelio de Juan, que está casi al final, ¿no? Empieza en el principio, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tenemos que hacer también nosotros, ¿no? Empezar desde el principio, empezar poco a poco. Y si tenemos tiempo y es posible, mejor hacerlo así. Un estudio sistemático de la Biblia, empezar desde Bereshit hasta Revelación, ¿no? Poco a poco, parte por parte. Y así se entenderá mejor la Biblia. ¿Por qué? Porque si empezamos por Juan, por ejemplo, es como ir a ver una película y empezar a ver la película pues cuando quedan, pues, no sé, 20 minutos de película. No te enteras de qué ha sucedido antes y puedes tener una idea errónea de qué ha sido la película, ¿no? Ese sistema tenemos que utilizar nosotros también. ¿Ya? Bien, no quiero hablar más. Me gustaría más que ustedes pudiesen hacer algún comentario o escribir alguna opinión. ¿O está todo claro? Si está todo claro, pues cerraré la televisión y seguimos por aquí por el chat si desean. Esperaré 10 segundos. Si no hay respuesta, nos despediremos a efectos de la grabación aquí. Muy bien, pues entonces aquí me despido y nos vemos en la próxima ocasión. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom.